Ensayos no destructivos. Se denomina ensayo no destructivo, también llamado END o en inglés NDT de Non-Destructive Testing, a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a la muestra examinada. La amplia aplicación de los métodos de ensayos no destructivos en materiales se encuentra resumida en los tres grupos siguientes: defectología, caracterización y metrología. La defectología permite la detección de discontinuidades, evaluación de la corrosión y deterioro por agentes ambientales, determinación de tensiones y detección de fugas. La caracterización permite la evaluación de las características químicas, estructurales, mecánicas y tecnológicas de los materiales, propiedades físicas, elásticas, eléctricas y electromagnéticas, transferencias de calor y trazado isotérmico. La metrología permite el control de espesores, medida de espesores por un solo lado y medida de espesores de recubrimiento. Tipos de ensayos no destructivos más comunes: inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, radiografía y corrientes inducidas. En este caso nos enfocaremos en la radiografía industrial y en los líquidos penetrantes. Radiografía industrial es uno de los métodos más antiguos y de mayor uso en la industria. Continuamente se realizan nuevos desarrollos que modifican las técnicas radiográficas aplicadas al estudio no solo de materiales, sino también de partes y componentes. El principio físico en el que se basa esta técnica es la interacción entre la materia y la irradiación electromagnética, siendo esta última de una longitud de onda muy corta y de alta energía. Este método se aplica generalmente a piezas fundidas, laminadas, forjadas, estructuras metálicas, puentes, turbinas, plantas petroquímicas y nucleares, además de ser utilizado en la inspección de juntas soldadas. Durante la exposición radiográfica, la energía de los rayos X o gamma es absorbida o atenuada al atravesar un material. Esta atenuación es proporcional a la densidad, espesor y configuración del material inspeccionado. La radiografía industrial es materialización de una sombra o imagen radiográfica proyectada sobre una película fotográfica. El contenido radiográfico debe contener como mínimo la siguiente información: tipo de material, fuente de radiación o tensión máxima de trabajo cuando se trate de rayos X, distancia mínima foco-película, tamaño máximo de la fuente o foco, emisión de radiación, marca, clase y tipo de la película. Ventajas y desventajas de la radiografía industrial. Ventajas de la radiografía industrial. Es un excelente medio de registro e inspección. Su uso se extiende a diversos materiales. Se obtiene una imagen visual del interior del material. Se obtiene un registro permanente de la inspección. Descubre los errores de fabricación y ayuda a establecer las acciones correctivas. No es recomendable utilizarla en piezas de geometría complicada. No debe emplearse cuando la orientación de la radiación sobre el objeto sea inoperante, ya que no es posible obtener una definición correcta. La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos lados. Su empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. Requiere personal altamente capacitado, calificado y con experiencia. Líquidos penetrantes. La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no destructivo que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades presentes en la superficie de los materiales examinados. Generalmente se emplea en aleaciones no ferrosas, aunque también se puede utilizar para la inspección de materiales ferrosos cuando la inspección por partículas magnéticas es difícil de aplicar. En algunos casos se puede utilizar en materiales no metálicos. El procedimiento consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente en la superficie en estudio, el cual penetra en cualquier discontinuidad que pudiera existir debido al fenómeno de capilaridad. Después de un determinado tiempo se elimina el exceso de líquido y se aplica un revelador, el cual absorbe el líquido que ha penetrado en las discontinuidades y sobre la capa de revelador se delinea el contorno de este.
Tipos de líquidos penetrantes. Según el color tenemos los penetrantes coloreados y penetrantes fluorescentes. Penetrantes coloreados se inspeccionan a simple vista. Solamente hay que contar con una buena fuente de luz blanca, tienen menos sensibilidad. Y los penetrantes fluorescentes se inspeccionan con la ayuda de una lámpara de luz ultravioleta, luz negra. Sin esta son invisibles a la vista, tienen mayor sensibilidad. Según la solubilidad, penetrantes lavables con agua o autoemulsificables, penetrantes post-emulsificables y penetrantes eliminables con disolvente. Los penetrantes lavables con agua o autoemulsificables, para su limpieza y remoción de exceso, simplemente se usa agua. Resultan muy económicos de utilizar. Los penetrantes post-emulsificables no son solubles en agua. Para la remoción de los excesos superficiales se utiliza un emulsificador que crea una capa superficial que se remueve con agua. Es el método con el que mayor sensibilidad se obtiene y en el que mayor dominio de cada una de las etapas tiene el operador. Existen dos tipos de emulsificadores: los hidrofílicos de base acuosa, que se utilizan en solución de agua, en una saturación determinada para las necesidades del caso, y lipofílicos de base aceite, que se utilizan tal como los entrega el fabricante. Los penetrantes eliminables con disolvente tampoco son solubles en agua. Para su remoción se utiliza un disolvente no acuoso. Son muy prácticos de utilizar, ya que el solvente generalmente se presenta en aerosol. Ventajas y desventajas de los líquidos penetrantes. Ventajas: muy económico. Inspección a simple vista. No se destruye la pieza. Se obtiene resultados inmediatos. Desventajas: solo detecta fallas superficiales. Difícil establecimiento de patrones. La superficie a inspeccionar debe estar limpia y sin recubrimiento. No se puede inspeccionar materiales demasiado porosos. Características de los líquidos penetrantes. El líquido penetrante tiene la propiedad de penetrar en cualquier abertura u orificio en la superficie del material. El penetrante ideal debe reunir lo siguiente: habilidad para penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y estrechas o amplias. Habilidad de mantener color o la fluorescencia. Habilidad de extenderse en capas muy finas. Resistencia a la evaporación. De fácil remoción de la superficie. Atóxico. Inoloro, no corrosivo, antiinflamable. Aplicación del penetrante. A continuación tenemos un video que muestra los materiales necesarios para realizar una prueba con líquidos penetrantes. Bueno, con este video voy a demostrarles cuáles son los materiales a utilizar para nuestra prueba de líquidos penetrantes. El primero, que es el rojo penetrante. Este consiste que es un colorante químico el cual sirve para, como su nombre lo dice, penetrar dentro de la soldadura. Nuestro siguiente es nuestro revelador, el cual forma una capa de polvo blanco que, como también su nombre lo dice, absorbe el penetrante que esté dentro de la soldadura. Nuestros dos siguientes tienen la misma función, tanto es nuestro limpiador como el thinner. Para nuestro proceso podemos utilizar cualquiera que nos sea más fácil, ya sea el thinner o nuestro limpiador. Continuamos con una brocha, guantes y nuestra mascarilla para seguridad y protección. Aplicación del penetrante. Los penetrantes se aplican por inmersión, rociando con un cepillo o brocha, vertiendo el líquido sobre la pieza o cualquier otro método que cubra la zona que se inspecciona. Será necesario obtener un recubrimiento fino y uniforme en toda la superficie y se deberá esperar un tiempo llamado tiempo de penetración para que el líquido penetre en grietas. Este tiempo oscila entre los 5 y 15 minutos, dependiendo del material y la clase de grietas. Eliminación del exceso del penetrante. Se debe retirar la capa superficial del penetrante de forma que lo único que permanezca sea el que se hubiera alojado en las discontinuidades. Se entiende por exceso de penetrante todo líquido que no se ha introducido en los defectos y que permanece sobrante sobre la superficie de la pieza a inspeccionar. Esta etapa es crítica y de su correcta realización dependerá el resultado final de la inspección,
ya que es necesario eliminar y limpiar el exceso de penetrante, de tal modo que no extraigamos el penetrante introducido en los defectos. Si no se ha eliminado perfectamente el líquido penetrante, en la inspección final aparecerán manchas de penetrante, produciendo indicaciones falsas e incluso el enmascaramiento de las grietas. Para saber si hemos eliminado bien el exceso de penetrante, es necesario hacer una inspección visual. Es aconsejable quitar en primer lugar la mayor parte del penetrante con trapos o papel absorbente y después eliminar el resto utilizando trapos o papel ligeramente impregnados en disolvente. Aplicación del revelador. Aplicar el revelador y dejarlo actuar. El revelador es una operación que hace visible al ojo humano la posición del defecto. El revelador es básicamente un producto en polvo de compuestos químicos blancos, inertes, y con una granulometría tal que dispone de un gran poder de absorción. Una vez aplicado el revelador, hay que esperar un tiempo para que absorba el penetrante. Este tiempo oscila entre 5 y 15 minutos. Durante la preparación de las piezas para la inspección es necesario secarlas después de la aplicación del revelador húmedo o eliminar el remanente antes del uso del polvo revelador seco. Inspección final de la pieza. Una vez transcurrido el tiempo de revelado, se procede a la inspección de los posibles defectos de las piezas procesadas. El tiempo de revelado depende del tipo de penetración del revelador y del defecto, pero es tiempo suficiente para que se formen las indicaciones. La inspección se realiza antes de que el penetrante comience a exudar sobre el revelador hasta el punto de ocasionar la pérdida de definición.